Muy buenos días, estimados hermanos. Que el Señor les bendiga. Los saludos de la República de Nicaragua, esperando que la gracia del Señor esté sobre todos vosotros. En esta ocasión seguiremos abordando el tema de la serie Apocalipsis. Hoy estaremos abordando el capítulo número 2, del versículo número 1 al versículo número 7. Pero no sin antes comentar los versículos, el versículo 16, el versículo 12 y el versículo 20 del capítulo 1, porque la Escritura en estos tres versículos nos habla del tema con el que iniciamos el capítulo 2, y el tema con el que iniciamos el capítulo 2 es las cartas a las iglesias. Pero en el capítulo número 1, en el verso 12, 16 y 20, la Escritura nos explica el significado de los 7 candelabros y de las 7 estrellas. Los 7 candelabros son las 7 iglesias y las 7 estrellas son los 7 pastores, los 7 mensajeros o los 7 ángeles, como usted quiera llamarles. Dice la Escritura en el capítulo número 2, versículo 1. Estaremos analizando hasta el versículo número 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candelabros de oro, y dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Las cartas comienzan con la carta a Éfeso, y lo primero que el Señor ordena es escribir al ángel de la iglesia en Éfeso. Si nosotros usamos el sentido común para entender la Escritura, el escribir al ángel no significa otra cosa que escribir al pastor de la iglesia, porque los ángeles en el cielo, o los ángeles de Dios, los seres celestiales, no pastorean ninguna iglesia, ni necesitan que les escriban para hablar a sus iglesias, porque ellos no dirigen ninguna iglesia. Y el texto dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y luego de decir escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, viene el Señor mencionando las buenas atribuciones, pero también el reclamo a la carta. Y quiero abordar el asunto de las buenas atribuciones, donde el Señor dice que Él conoce las obras y conoce el arduo trabajo y la paciencia de esta iglesia, y sabe que esta iglesia no puede soportar a los malos, y que esta iglesia ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Pero también el Señor recurre y reconoce que esta iglesia ha sufrido y ha tenido paciencia y ha trabajado arduamente por el amor del nombre del Señor, y que nunca ha desmayado. Hasta allí podemos decir que hay una similitud. Hablemos de personas y hablemos de iglesias. Hay muchas personas que trabajan arduamente en el Señor, hay muchas personas que trabajan y han sufrido por la obra de Dios, hay iglesias
congregaciones que también lo han hecho, y ese es el reconocimiento que Dios está haciendo a esta iglesia. Uno de los reconocimientos es que esta iglesia acostumbraba a probar a los llamados siervos de Dios, acostumbraba a saber o a entender, a discernir quién era siervo del Señor y quién no era. Esto nos muestra la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, aprendiendo a discernir las cosas, aprendiendo a discernir un mensaje de otro, aprendiendo a entender cuándo es Dios quien habla y cuándo Dios no habla. Entonces esta iglesia era una iglesia que sí tenía esas atribuciones buenas, era una iglesia que sí tenía esa condición, tenía capacidad de reconocer quién era siervo de Dios y quién no, pero también tenía capacidad para sufrir, para trabajar. Era una iglesia llena de mucha paciencia, era una iglesia que había estado dispuesta a muchas cosas con tal de dar gloria y honor al nombre del Señor. Pero el reclamo viene en el versículo número 4. Dice la palabra del Señor: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Dejado tu primer amor, es el reclamo del Señor. ¿Qué es dejar el primer amor? Dejar el primer amor es dejar de tener pasión, es dejar de tener alegría por lo que uno hace. Por lo tanto, podemos entender que esta iglesia sí seguía haciendo las cosas que se deben de hacer, sí seguía trabajando en la obra, sí tenía mucha paciencia, pero había perdido la pasión, había perdido el gozo de hacer aquello que tenía que hacer. Por lo tanto, cuando uno pierde el gozo para hacer las cosas que debe de hacer y uno las hace y las hace bien, porque no es la acusación del Señor a esta iglesia que hacía mal las cosas, sino más bien que las hacía, pero las hacía habiendo dejado el primer amor. ¿Cuántas veces usted o yo somos capaces de hacer muchas cosas, pero las hacemos por compromiso, las hacemos por motivaciones que no son dar gloria, dar honra a Dios, las hacemos porque de alguna manera estamos obligados a hacerlo y no porque estamos llenos de alegría o de gozo por hacerlo? Esta era la condición de la iglesia en Éfeso. Y el Señor dice algo textualmente que es definitivo para cualquiera de nosotros y lo fue para la iglesia en Éfeso. Es arrepiéntete, arrepiéntete. Nosotros debemos de arrepentirnos por todas esas cosas que en muchas ocasiones hacemos sin pasión, hacemos sin el gozo de estarlo haciendo para nuestro Señor, hacemos esas cosas sin la alegría, sin la ilusión, sin el color que debería de tener eso que hacemos, y eso opaca delante de Dios cualquier cosa que usted o yo hagamos, y es lo que opacaba la obra que hacía la iglesia de Éfeso. Dios no quiere una parte de tu corazón, Dios no quiere una parte de mi corazón, Dios quiere todo mi corazón, Dios quiere todo tu corazón. Dios no quiere una parte de tu vida, Dios quiere tu vida. Dios no quiere una parte de mi vida, Dios quiere toda mi vida. Entonces, debemos de aprender a darle al Señor lo mejor de nuestro corazón, debemos de darle al Señor lo mejor de nuestros deseos, debemos de darle al Señor lo mejor de nosotros mismos, para que todo lo que hagamos y para que todo lo que digamos y todo el trabajo que usted o yo hacemos para la obra del Señor esté lleno de eso, esté lleno de amor, esté lleno de pasión, esté lleno de deseo por nuestro Señor, esté lleno de la buena voluntad y la alegría y el gozo en el Espíritu de hacer lo que hacemos para su gloria y para su honra. Al parecer esta iglesia sí era trabajadora, al parecer esta iglesia tenía arduo trabajo, mucha paciencia,
e incluso tenía capacidades y dones para poder discernir entre los que eran de Dios y los que no lo eran. Pero sin embargo, había perdido el primer amor. Y es lo que usted y yo debemos de cuidar. Nosotros, a través del ministerio, a través de los dones que Dios nos ha dado, a través de la experiencia que vamos adquiriendo en el día a día del caminar en la obra del Señor, aprendemos muchas cosas, desarrollamos muchos dones, desarrollamos muchas cosas buenas, pero esas cosas buenas, esos dones y esas situaciones en las que el ministerio nos lleva a través de la vida y a través de la experiencia, no son suficientes si no tienen pasión, si no tiene amor, si no tiene el color que Dios necesita de usted de mí. Y el color que Dios necesita de usted de mí es alegría, gozo por hacer lo que hacemos, por hacer esas cosas que nosotros necesitamos entregarle a Dios en la obra, necesitamos entregarle a Dios en nuestras congregaciones, necesitamos entregarle a Dios como ministerio, como pastores, como evangelistas, como miembros de una congregación local. Todo eso es bueno, pero eso necesita tener pasión. Que el primer amor y el primer entusiasmo que tuvimos cuando conocimos a nuestro Señor y esos primeros pasos, esos primeros caminares con Dios de la mano, llenos de alegría y de deseo por hacerlo y por ser útil para la obra del Señor, no desaparezcan. Que la obra del Señor no se vuelva una carga, que la obra del Señor no se vuelva una costumbre, que la obra del Señor no te vuelva diestro, no te vuelva profesional en esto, porque Dios no necesita profesionales. Dios necesita hombres llenos de amor y de pasión por su obra, hombres llenos de amor y de pasión para servirle, hombres llenos de amor, de entusiasmo y de pasión para hacer lo que Él manda hacer, para hacer la obra. Podemos llegar a entender la Escritura de una manera fluida, podemos llegar a ser maestros, podemos llegar a ser personas que podamos discernir entre una cosa y la otra, como lo hacía esta iglesia. Pero debemos de cuidar de no perder más bien el primer amor, esa pasión, ese deseo, ese entusiasmo, esas ganas de caminar a la par de Él y alegrarnos en el Señor por el privilegio de poder hacerlo. Ahora, dice el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Oiga bien, las obras de los nicolaitas. Aquí surge una pregunta. ¿Quiénes eran los nicolaitas? La Biblia nos habla en Hechos capítulo 6, versículo 5, de la escogencia de los diáconos. Y al escoger a los diáconos, dentro de ellos se escogió a un hombre llamado Nicolás. Y este hombre, al parecer, por mucho tiempo sirvió al Señor, por mucho tiempo estuvo dentro de la grey del Señor, pero en el camino se torció. Y hay muchos escritos, no en la Biblia, sino históricos, de que hablan de este hombre como alguien que comenzó a practicar cierta doctrina como de la que habla el Señor acá, la doctrina de los nicolaitas. Y este hombre enseñaba que la salvación que nosotros teníamos era únicamente espiritual, una salvación espiritual, y que cualquier cosa que el pueblo o la iglesia hiciera en el cuerpo no dañaba nuestra relación con Dios. Y por eso el Señor aborrecía esa doctrina, porque nosotros no somos solo espíritu, nosotros somos un espíritu que tiene un alma que vive en este cuerpo. Por lo tanto, nosotros somos un ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Y todo lo que yo haga con mi cuerpo afecta a mi alma y mi espíritu.
Y la doctrina de este hombre era esa, que usted podía hacer cualquier pecado, cualquier cosa que usted hiciera con el cuerpo, no afectaba la vida espiritual. Y el Señor dice que Él aborrece y aborrecía esa doctrina. Hoy en día usted se encuentra gente dentro de las congregaciones e incluso pastores, que hace poco escuchaba a un pastor aconsejar, óigame bien, aconsejar a los jóvenes a que se tatuaran. Me quedé asombrado, me quedé pasmado, porque él justificaba la invitación que hacía a sus miembros como que era una nueva moda que venía a engrandecer a los jóvenes, porque ya no vivimos en tiempos arcaicos, ya no vivimos en tiempos antiguos, y que esa era la nueva tendencia, y que si querían las iglesias tener jóvenes, pues deberíamos de estar conscientes de que a los jóvenes les gusta el tatuaje y que eso no daña el espíritu. Y yo pregunto, con referencia a esto, sé que hay empresas que si usted lleva un tatuaje en algún lugar visible, no lo aceptan dentro de esa empresa, no le dan trabajo. Ahora imagínese tener que aconsejar a la gente a que se tatúe para que estar acorde a nuestro tiempo. No. Ahora, si usted se tatuó antes de conocer a Cristo, gloria a Dios. Pero el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y eso es parte de la doctrina de los nicolaitas en este tiempo. Muchas cosas que el Señor llama pecado, el hombre las llama buenas. Muchas cosas que el Señor dice que dañan al hombre, el hombre dice que no. Y esa es la doctrina que ya existía también en la iglesia de Éfeso. Era una corriente dentro de la iglesia. Y el Señor dice que Él aborrecía eso. Ahora bien, en el versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En otras palabras, si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a ser capaz de entender y de oír la instrucción de Dios para su vida. Desde Nicaragua los saluda el pastor Iván Mejía, y mañana estaremos abordando la otra parte del capítulo 2. Hoy solamente abordamos del versículo 1 al versículo 7. Muchas bendiciones le dé el Señor, estimado hermano y estimado amigo. Bendiciones, bendiciones.